La civilización china, un país milenario. Como China, que hoy es un ejemplo al mundo, considera la medicina tradicional china y a la acupuntura un tesoro que figura en la Constitución de la República Popular China. El doctor Rafael Bonilla Cortés, siendo el primer becado en Latinoamérica para conocer este pilar que queda hasta hoy de la medicina antigua. Por ello, la satisfacción de aportar a la sociedad a través de Radio Centro y Noti Hoy para ampliar sus horizontes de sanación. En este momento se abre una nueva consulta por la salud y la vida con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Bienvenidos. Muy buenos días, amigos queridos. En este viernes, en una semana no tan fría, ha habido sol y eso estimula. El cuerpo lo siente y la ciencia también lo dice. Nada como la luz, nada como el sol. Este programa lo he dejado para tratarlo completamente y es lo que la acupuntura puede hacer respecto de enfermedades del sistema nervioso, de las enfermedades neurológicas. En estos minutos que vienen a echarme el desafío de en poco tiempo tratar de recoger qué pasa con el ser humano. Usted puede mirar y escuchar todo este programa en YouTube, ingresando como Radio Centro Ecuador 97.7. Y recuerde, el Dr. Bonilla les espera en todas sus redes sociales. La acupuntura es una medicina milenaria para el tratamiento de las enfermedades y el doctor Rafael Bonilla Cortés, con estudios por más de 30 años en la República de China, está ahora en Noti Hoy para mejorar su salud y la de su familia. Y bien, amigos, de algo debemos estar absolutamente convencidos y seguros. El mundo, el ser humano en el mundo, está hecho para recibir la información que interesa al otro mundo, al mundo que nos domina, al mundo que nos tiene redireccionado en aquello que debemos ser, parecer, consumir y con ello dejar de vivir en armonía todo lo que la vida en sí implica, tan solo un ejercer y fluir. Y eso en todos estos años, y más en los últimos años, he visto que ha hecho un profundo daño al ser humano y toda su capacidad de vivir en paz cada día. Empecemos diciendo que la acupuntura en esto se ha desarrollado de tal manera que hoy es la herramienta fundamental para tratar al sistema nervioso, al sistema neurológico y a esa mente de un ser humano que cada vez está más encogido. Digamos rápidamente, ¿qué patología señala la historia de la evolución de la medicina y la acupuntura que ha podido tratar desde hace miles de años? En ello, no por ser la más predominante, pero está la fibromialgia, una patología que en el mundo ahora está casi en el 40% de seres humanos que bien o mal diagnosticado son tratados bajo este diagnóstico. Las cefaleas, la migraña, la neuralgia trigémino, la parálisis facial, la neuropatía periférica, el accidente cerebrovascular, el síndrome de Meniere, la vejiga neurogénica, la enuresis nocturna, las neuralgias intercostales, el síndrome cervical, los mareos, el vértigo, los dolores neurálgicos, los zumbidos de origen neurogénico, el insomnio, la epilepsia, el Parkinson temprano, la esclerosis múltiple, la distrofia muscular, el déficit de memoria. Todas estos vistas como diagnósticos y que muchos son para mí síntomas, es lo que destaca en la acupuntura como muy factibles de ser tratados en terapia de primera elección. Mas desgraciadamente en muchos países eso no se lo dice, no se lo destaca. Y los medios de difusión, los medios de información, muchísimo menos. Lo que más vemos es difusión de periodismo rojo, amarillo, morado, porque eso es lo que llama la atención en la morbosidad del individuo que ya anda morado de todas las penurias que tiene que vivir y que no nacen precisamente de su ser, sino que las recoge
y con ellas sobrevive el día ahogado. ¡Qué pena! Y esto implica un profundo análisis que lo he venido ejerciendo y recogiendo de muchos años, y repito, más de estos 8 años, de cómo aquello que implica lo bueno, aquello que implica poder lograr en el ser humano vida, dinamia, salud, equilibrio, sonreír, salud, repito, no está en los cánones de lo que debe ser la vida. El ser humano hoy por hoy no es más que un código de una enfermedad a la que debe regirse a través del tratamiento de químicos. Punto y aparte. Amigos, vale recogernos en lo que es el estoicismo, los estoicos. Miren cómo uno podría, y aquí viene lo profundo, los antiguos estoicos no tenían ansiedad, usaban principios para transformar el miedo que ya se veía venir en poder. Y claro, nos ha enseñado que la ansiedad debe ser tratado a través de ansiolíticos, a través de terapias, en donde hay antidepresivos, ansiolíticos, somníferos, relajantes musculares. Y de pronto debemos poner en claro, y qué bueno que hubiera noticias, que hubiera un ejercicio de cotidianidad, de hacer del ser humano a un ser que pueda escuchar formas congruentes a su ser de cómo tratar situaciones así. La ansiedad no es una debilidad, es exceso de imaginación sin dirección. Y ustedes ya pueden imaginarse cuánto estamos redireccionados a que vivamos ahí arrinconados, emponzoñados en la necesidad que al no poder cumplirla nos llene de angustia, nos llene de ansiedad. Los estoicos no eran inmunes al miedo, solo entendían una cosa que nos han hecho olvidar. El sufrimiento casi siempre, amigos, nace de lo que proyectas, no de lo que está sucediendo. El miedo siempre es futuro inventado. El poder es un presente que podemos controlar, que podemos en conciencia disuadirlo y proyectarnos en ejercicio, en acción. Y esto implica dicotomía del control. O esto que estoy pasando depende de mí o no depende. Y ahí recuerdo y cito a Epicteto, que era así muy contundente, ¿no? Si no está la situación o el problema bajo tu control, no es tu problema. Para poder decir eso, implicaba estar íntegro. O dicho de otra manera, como es la frase china, ¿tiene solución su problema? Sí, entonces ¿de qué se preocupa? Pero debemos ir más allá y decir, ¿no tiene solución su problema? No, señor, no hay. Entonces, ¿de qué se preocupa? Pero si vivimos de la opinión de los demás, de la economía, de la reputación, del clima, todo eso está fuera de un alcance innecesario. Enfocarse en eso y proyectarse y sentarse a oír eso es elegir sufrir. Si controla su acción, su respuesta y su carácter, su disposición epigenética en su cerebro va a ser diferente. Y lo que le causa miedo y lo que le causa impotencia va a terminar tan solo siendo ruido. Visite la clínica del Dr. Rafael Bonilla Cortés. Estamos ubicados en la Avenida República del Salvador, 734 y Portugal, edificio Atos, planta baja. O llámenos al 22 69 771. Le esperamos. Instituto de Medicina y Acupuntura. Para su comodidad, contamos con parqueaderos propios. Noti Hoy y el Dr. Rafael Bonilla Cortés continúan presentando Por la Salud y la Vida. Amigos, si quiere conocer más, entre en mi página web, Acupuntura Ecuador, una así de sencillo, o si no, DR, de Dr. Rafael Bonilla. O en Facebook, Rafa Bonilla C. O en Instagram está Rafael Bonilla 7156. Amigos, hay una frase en latín que es premeditatio malorum. Entrega lo peor antes de que suceda. Uno debe estar preparado para saber confrontar, no para huir. El estoicismo
les lleva a uno a imaginar, le pide a uno imaginar conscientemente situaciones de pérdida, fracasos o rechazos. Pero no es para deprimirse, sino para reducir el impacto que eso cause. Y cuando uno ensaya mentalmente el peor escenario, pierde el poder de paralizarse. El miedo a la oscuridad, amigos, es mayor que la oscuridad misma. Son miles de pacientes que en tantos años les he recogido con problemas de diabetes, con problemas de lo que yo llamo el triángulo de la angustia, o con problemas de insomnio, etcétera, los que he citado que trata la acupuntura. Y el fondo y la raíz real de su problema es que han vivido en el miedo de estar en un escenario, en el peor escenario, del rechazo, del fracaso, del que le va a suceder lo peor. Y eso, repito, que ese miedo a esas situaciones es mayor que el vivirlas realmente. Hay algo que es fundamental y es estar consciente, y en ello qué bueno a veces recogerse uno, reflexionar uno. Ayuda también. La acupuntura, señores, tiene puntos llamados puntos Shu, que en chino quiere decir puntos del espíritu, cuyo accionar va a provocar reacciones neurobioquímicas que permitan a ese ser humano tener capacidad de reacción frente a las situaciones que ha estado rumiando, muchas veces recogidas o convencidas en su arrinconamiento de que es eso lo que vive y que necesita un tratamiento psicológico que puede irle muy bien. Pero mientras uno no lo confronte y no saque al fantasma que lo carga atrás, en lo que siempre repetiré, una mochila de piedras pesadas que le impiden a uno volar, va a estar esos miedos cargados en una espalda con un dolor infinito. Uno debe preguntarse, ¿lo que estoy viviendo es un hecho o solo es una interpretación? El preguntarse eso ya desmonta, ya quita la mitad de su ansiedad, señor. El confrontarse uno en decirse, ¿lo que estoy rumiando me viene bien? ¿O hay una forma de confrontarme desnudándome y repitiendo, como dice la ciencia, la neurociencia ahora, y que es un ejercicio del poder de la mente, la epigenética? Si yo me repito todos los días, yo soy valioso, yo soy uno con Dios, yo doy gracias por lo que soy. No decir, quiero dar las gracias por lo que quiero recibir, porque en términos epigenéticos, psicológicos, el yo quiero ya implica una carencia. Pero si uno dice yo tengo, ya implica otra reacción neurobioquímica que al nivel celular en todo el organismo va a repercutir en otro tipo de respuesta. Repito, cuando uno se confronta en decir lo que está pasando es una realidad, es un hecho, o solo es una interpretación de lo que yo creo que es. El confrontarse con eso y muchas veces ser grato y ser un hombre de fe, y en esto lo digo con convicción de lo que implica no religiosidad, sino fe y creencia, que lo que uno vive no es uno, que lo que uno tiene no es de uno, que lo que uno puede desarrollar ya ha estado recogido en Dios. Lo digo, por ejemplo. Hagamos una pausa, amigos, para continuar en esto que lo he recogido como de real importancia para lo que es el sistema nervioso central, que puede, mal interpretado, mal recogido, mal encaminado, causar todo lo que he descrito que la acupuntura trata, y que en realidad muchas veces podría en el ser humano ser recogido y ejercido como una forma real de hacer de nuestra propia energía sanación. Hagamos pues una pausa.
Usted puede mirar y escuchar todo este programa en YouTube, ingresando como Radio Centro Ecuador 97.7. Y recuerde, el Dr. Bonilla les espera en todas sus redes sociales. Visite la clínica del Dr. Rafael Bonilla Cortés. Estamos ubicados en la Avenida República del Salvador, 734 y Portugal, edificio Atos, planta baja. O llámenos al 22 69 771. Le esperamos. Instituto de Medicina y Acupuntura. Para su comodidad, contamos con parqueaderos propios. La acupuntura consiste en la inserción de agujas muy finas en la piel, en puntos estratégicos del cuerpo. El Dr. Rafael Bonilla Cortés, máster en acupuntura, está en NotiHoy. Haga su consulta por la salud y la vida. Hay algo que jamás nos lo han dicho y que muchas veces en la psicología no lo recogen como un hecho que vive el hombre en toda una evolución de cientos de miles de años. Lo resumo así: incomodidad voluntaria. Miren el desafío que implica: sufra poco para no quebrarse en grande. Esta es una frase del estoicismo, y en donde vale recordar a Séneca, que señalaba y quedó: aún siendo rico, practica días de pobreza voluntaria, comida sencilla, ropa sencilla, confort reducido. ¿Por qué? Para demostrarse a uno mismo que sí puede sobrevivir. Y señalaba Séneca que quien entrena la escasez no entra en pánico ante ella. Y esto es algo que el mundo de hoy sufre terriblemente. El carro nuevo, el carro híbrido, el carro eléctrico, la moda, el nuevo tipo de teléfono, la nueva televisión, todo ello ha llevado a que el hombre viva en la necesidad y en la angustia que tiene que ser satisfecha para disque no vivir en la angustia de la carencia. Y qué importante es uno estar entrenado y ejercer las carencias voluntariamente como una forma benévola de confrontación, de que uno es capaz de estar al borde de un río bajo el puente con un mendrugo de pan y agua, pero en su interior libre, sin miedo, sin sentimiento de escasez. Entonces ese ser humano no va a tener cefalea, no va a sufrir de migraña, no va a tener problemas que le lleve a un desorden de neurodegeneración, de degeneración celular que distorsiona el ADN de esa célula y termina en cáncer. Qué importante es en el mundo de hoy, en el mundo de siempre, solo que antes no había ese ahogamiento de tener un aparato que le esté repitiendo todo el tiempo la necesidad predominante que debe saber cumplirla. Qué importante es en pacientes que yo he visto que vienen con diagnóstico de neuralgia del trigémino, que el neurólogo en su buena disposición le diagnostica eso, pero jamás se pregunta por qué. Y por qué en el mismo lado de la neuralgia del trigémino resulta que también tiene problemas de dolor del hombro o de la espalda del mismo lado izquierdo, o que tiene amortiguamientos en la pierna del lado izquierdo. Pues el neurólogo le va a tratar la neuralgia del trigémino, y el traumatólogo el problema del dolor de la cadera, y el cirujano vascular el problema de las supuestas varices del mismo lado del pie. En acupuntura eso no se hace. Y yo lo miro al paciente como esto de incomodidad voluntaria que sirva para no sufrir un quebranto mayor. Y eso implica saber levantarse para vivir voluntariamente en necesidades básicas en el que solo implique alimentarse, cumplir con aquello que aparece como sed, que vale decirlo, cuando uno tiene sed, es que el cerebro ya está exigiendo, porque el cerebro no puede vivir un instante con deshidratación. En personas mayores puede llevarle en un minuto a una isquemia cerebral. Qué importante entonces es que el ser humano pueda vivir
casi diría, con sus propias posibilidades en un ejercer y fluir. Vaya lirismo que estoy diciendo en un mundo que lo que menos le dice a uno es que viva de los sueños. Ahora hablo de lo recogido de lo que era la filosofía, de dónde nació. Y aquí cito a Marco Aurelio, el amor fati, que significa no solo aceptes, ama lo que sucede, acéptalo, no lo vivas rechazando. Marco Aurelio no pedía días fáciles, él decía, el obstáculo es el camino. El amor fati no es resignación pasiva, o el amor fácil, no es una resignación pasiva, es transformar cada problema en materia que permita el crecimiento. Lo que sucede aparentemente en mal no es el enemigo, tu resistencia lo es. El uno levantarse y no aceptar de que no soy capaz de comprarme ese carro a cuotas, aunque sea, pero tenerlo. Son millones de seres humanos que viven en esa angustia, en ese ahogo todos los días, por lo que el mundo y su tecnología y su desarrollo hermoso, extraordinario, le está llevando al ser humano a ser cada vez más chiquito. Y la resistencia que causa dentro del ser humano no aceptar que lo mejor que puedo tener es mi salud, le lleva al ser humano a no tenerla. El error moderno es intentar eliminar el miedo y resulta que el estoicismo, la desnudez de lo que uno es capaz de confrontar, de reflexionar a través de la fe, a través de la oración, a través de la convicción. En el estoicismo, amigos, ¿qué es lo que se busca? Es domesticar al miedo. El que el miedo deje de serlo y que el rechazo a eso sea un ejercicio, un entrenamiento, en donde la pérdida al miedo, a la necesidad, a la imposición, a la obligación, al consumo, al dejar de ser, eso, supuesta pérdida, se vuelve una estrategia en donde uno sepa que uno no controla todo, que uno no controla el mundo, pero que uno sí puede controlar la versión en que cómo uno se enfrenta a ese mundo. Estoy diciendo, en definitiva, que la ansiedad crece donde el control es ilusorio, no es real. Cuanto uno más intente dominar lo externo, lo que está fuera de mí yo, más débil y más desgaste voy a sentir en mi yo. Cuando uno reduce el campo de batalla de no saber cómo obtener lo que resulta hermoso, ¿no? Las escenas del yate, de la playa con una villa ahí frente al mar, y que uno no está convencido de que no lo va a tener nunca, eso resulta que ahora eso enferma al ser humano. Visite la clínica del Dr. Rafael Bonilla Cortés. Estamos ubicados en la Avenida República del Salvador, 734 y Portugal, edificio Atos, planta baja. O llámenos al 22 69 771. Le esperamos. Instituto de Medicina y Acupuntura. Para su comodidad, contamos con parqueaderos propios. Usted puede mirar y escuchar todo este programa en YouTube, ingresando como Radio Centro Ecuador 97.7. Y recuerde, el Dr. Bonilla les espera en todas sus redes sociales. Amigos, ¿qué es lo que le permite al ser humano no tener neuropatías periféricas? La claridad de que yo soy yo. Yo soy yo. Esa claridad dicha hacia mí mismo y dicha en voz alta, y el decirse todos los días yo estoy sano y cada día estoy mejor, eso va, si usted lo hace con fervor, con fe, esa va a reducir el ruido mental de lo que a uno ha sido impuesto desde muy niño. Digo ahora, y termino con esto, y me he preguntado yo, ¿quiero paz o quiero poder? Y pregunto y dejo ahí, ¿usted, señor, quiere paz o le han enseñado a que tenga poder?
La tranquilidad no nace de la seguridad de que usted tiene todo. La tranquilidad no nace de la seguridad de que usted ya tiene, de que a usted no lo van a sacar de su casa, de que usted ya tiene su cuenta en el banco, de que usted ya tiene el carro más moderno, de que usted tiene. La paz nace de la preparación que uno puede tener, de saber que uno es el yo interior, del, repito, yo soy yo, en donde uno debe responderse con honestidad. ¿Estás huyendo del miedo o estás entrenando para dominarlo? ¿Qué es lo que nos han enseñado en el jardín de infantes, en la escuela, en el colegio, en la universidad? Es que uno tiene que llegar a tener un título, yo diría un INRI, el que, excepto de países como Japón, como la India, como la China, como los Países Bajos, en donde la educación está dirigida a que uno sea personita, a que uno se pueda poseer, a que uno esté preparado para saber ser grato, en donde a uno le preparan que sepa que a través de la lectura, a través de las relaciones sociales, uno puede tener, ahí sí, poder. Esto del mundo occidental, y me refiero más al mundo occidental, ¿tiene paz? ¿O lo que vemos ahora a través de la guerra? ¿O lo que se busca es tener poder? No cito nombres, pero hoy vemos que hay una guerra en donde lo importante es dominar, con el engaño de que no vaya a haber alguien que se le ocurra echar una bomba nuclear, cuando el interés es fundamentalmente absolutamente material, en donde el fin no es la armonía ni la paz del mundo, es el poder con todas sus palabras escritas en cualquier color, menos con el color de la gratitud. Cuando uno logra desarrollar y estar todos los días en de buscar la paz, en del yo soy yo, es muy difícil. Y hoy, en neurociencia, en repito, investigación de universidades de altísimo nivel de credibilidad, como es Harvard, por ejemplo, la realidad es que la salud está en la convicción de uno de ser en desnudo el yo soy yo. Que en el camino podemos necesitar una terapia, muy bien. Que alguien que nos ayude a desatar nudos, muy bien. Que en el camino necesitemos de acupuntura y puntos RU que nos ayude a que haya reacciones neurobioquímicas, neuroenzimáticas, muy bien. Pero conozco pacientes que luego de haberse revestido en este equilibrio y haber adquirido sanación, vuelven a caer en la trampa del yo no soy. Y vuelven a caer en el yo tengo, yo debo tener, en donde la pérdida y las tinieblas van a ser definitivas. Están ahí delante. No es difícil de encontrarle y caer en ellas. Las patologías neurológicas, que son las que más predominan hoy en el mundo, hoy tienen esta luz, esta apertura hermosa de poder ser tratadas en la convicción de uno saber un microuniverso, de no pelear por el dejar llevarse por el miedo y todas las formas que he hablado, todas aquellas formas que nos han llevado a la ansiedad, al desconocimiento de la identidad del ser. Todo esto suena a lírico, pero es una realidad que si la ejercemos día a día, nos va a permitir ir entrando en un camino de luz. El ser humano que tiene fe y vive en fe, yo dejo esto en manos de Dios, yo confío en Dios, yo soy un hijo de Dios. Hoy en neurociencia resulta que epigenéticamente tiene resultados. Así que amigos, si acaso vale reescuchar el programa como lo hago yo conmigo mismo, creo que vale la alegría, que de paso una de las formas de uno iluminarse es dejar de decir frases negativas, como eso de vale la pena,
Si va a valer la pena es que va a ser algo agradable. Entonces, digamos que vale la alegría. Por ahí son cosas chiquitas, comas, puntos y comas, que no nos dejen ir en los puntos suspensivos y no nos deje caer en tentación de repetir la palabrita trato. Yo trato, tú tratas, él trata, vosotros tratáis y todos nos hemos muerto tratando. El yo soy yo es un ejercicio de amor, de autoestima, de desprendimiento. Visite la clínica del Dr. Rafael Bonilla Cortés. Estamos ubicados en la Avenida República del Salvador, 734 y Portugal, edificio Atos, planta baja. O llámenos al 22 69 771. Le esperamos. Instituto de Medicina y Acupuntura. Para su comodidad, contamos con parqueaderos propios. Noti Hoy presentó Por la Salud y la Vida con el Dr. Rafael Bonilla Cortés. Hasta la próxima cita.